todos, bienvenidos a vuestra lectura semanal para esta semanita que va del 13 al 19 de mayo de 2024. Bueno, pues como hacemos cada semana, vamos a sacar primero, vamos a ver lo que son las energías más generales para esta semanita, para todos, energías disponibles en esta semana. Y luego vamos a sacar un mensajito para cada uno de los signos. Vamos a ver qué mensaje nos dan esta semana. Recordaros que tenéis las lecturas mensuales para cada uno de los signos para el mes de mayo, que están ahí activas todavía en el canal para que las podáis ver. Ahí sí que vemos la energía general del mes, pero también los diferentes ámbitos, en el aspecto más económico, más laboral, la familia, las amistades, el amor. Ahí tenéis esas lecturas también disponibles. Vamos a ver, semana que va del 13 al 19 de mayo de 2024. Pues chicos, chicas, ya nos podemos preparar porque es una semanita de muchísimo movimiento. Mirar, es muy importante la carta que se queda aquí en la base, en lo que quizá no estamos viendo o no vayamos a ver, que es esa parte optimista o positiva de las situaciones o de la energía que hay disponible esta semana en cómo puedan darse las situaciones. Yo estaba sintiendo mucho barajando este aspecto de purificación, de limpieza, de soltar cargas, de liberación. Pero obviamente, aunque suene muy bonito, expuesto o expresado de esta forma, sí que es cierto que esa liberación implica el soltar algo o a alguien o un hábito o costumbres o creencias, incluso paradigmas de la vida, a las que estamos muy aferrados, a las que estamos muy apegados y con las que podemos incluso pensar y sentir que no podríamos vivir sin esa persona, sin ese trabajo, sin vivir de alguna forma muy guiado o condicionado por determinadas creencias, quizá en esos valores inculcados o en lo que nos sentimos cómodos, aunque en realidad no, quizá ni tan siquiera sean escenarios o situaciones cómodas en realidad, pero que ya lo tenemos controlado, digámoslo así, ya nos hemos habituado a ello y ya nos están diciendo, bueno, pues esta semana ha llegado la hora de la verdad y ya hay que soltar determinadas circunstancias, digámoslo así, de nuestra vida, porque quedarnos ahí no nos va a hacer evolucionar, no nos va a hacer crecer y ya es momento de abrirse a nuevas experiencias, nuevas enseñanzas, nuevos aprendizajes, abrirnos a nuevos círculos de personas, abrirnos a todo lo nuevo. Entonces, es muy importante que enfoquemos o intentemos comprender o incluso, sí, es como no resistirnos a soltar y a permitir que se caiga lo que se tenga que caer, porque es por un bien mayor para nosotros y para todas las personas implicadas. Por eso con la carta del Sol siento que es que podamos entender o comprender la situación desde un nivel más alto de conciencia, comprendiendo que ya hay determinadas situaciones o personas o creencias en nuestra vida que ya se tienen que terminar, ya llegan a ese final para podernos abrir a ese descubrimiento de todo lo nuevo. Por eso esta carta de la Torre siento que nos dice que aunque va a ser muy positivo el cambio y la evolución y nos va a llevar a que terminemos con el final de una etapa en nuestra vida, un ciclo que se termina y nos abramos a uno nuevo que va a ser muchísimo mejor, lleno, en el que nos vamos a sentir mucho más plenos y más realizados, incluso en ese descubrimiento de nosotros mismos, puede que la situación en cómo se vaya a generar ese cambio no sea cómoda o os pille de forma inesperada. Entonces ahí es donde siento este aspecto de que podamos fluir con las situaciones,
para no, de alguna forma, sentir que perdemos el control, porque van a ser situaciones que sí o sí se tienen que dar, son por destino, ya es algo que no depende de nosotros, que no está en nuestro control poder evitar que determinadas cosas se vayan a terminar o determinados ciclos de nuestra vida vayan a finalizar, y cuanta mayor resistencia hagamos, más nos va a doler. Pero sí o sí, ese ciclo, esa etapa, esa circunstancia, esa situación, ya os digo, para cada uno puede venir en ámbitos más específicos, pues a nivel de relaciones, de vínculos, asociaciones o colaboraciones, para otros a nivel de creencias o hábitos o lugares incluso, o esos mismos paradigmas de vida. Hay un cambio muy grande que ya se empieza a ver materializado. Vamos a poner esta semana, lo ponemos como tiempo de referencia, ya sabemos que en el mundo espiritual y con el tarot y los oráculos el tiempo es muy relativo, pero nos están pidiendo que lo más importante en el aspecto de que sí depende de nosotros es poder mantener ese equilibrio en nuestras emociones. Es como la situación sí o sí va a acontecer, pero la actitud que tú tengas y la forma en cómo gestiones tus emociones pueden hacer que vivas la situación de una forma totalmente diferente. Así que se aconseja que no crees esa resistencia, que no pierdas de alguna forma el control en ese aspecto de sentir que la situación se apodera de ti y fluye con los cambios, porque hay una llamada muy grande a una finalización de ciclo y la apertura de algo nuevo para que podamos seguir evolucionando. Así que esa es la energía más general disponible para todos, para todas. Vamos a ver ahora el mensajito que nos dan para cada uno de los signos. En esta ocasión he decidido sacar esos mensajes para cada uno de los signos con este oráculo de cree en tu propia magia, porque al final la magia es creer en nosotros mismos. Es lo que os decía también en ese aspecto de no es la situación en sí misma, es la forma en cómo tú gestionas y en cómo tú vives esa situación la que de alguna forma te puede hacer vivirla de una manera u otra. Vamos a ver, ¿qué mensajito hay para Aries para esta semana? Aries, os sale la carta de la pluma y te dicen piensa primero antes de juzgar. Y mirar, ese número 26, a mí me gusta leer este oráculo conjuntamente con el número y saco lo que es el arcano mayor al que haría referencia. En este caso, con el número 26, 2 más 6 serían 8, hablaríamos de el arcano mayor de la justicia, porque aquí sí que es cierto que el 8 veríamos en el tarot rider, que sería la fuerza, pero en realidad en lo que es el tarot de Marsella y anteriores se había invertido, digamos, la numeración de la carta de la fuerza y la carta de la justicia. Para mí el número 8 me llama a esa carta de la justicia. Y siento que nos están diciendo con esta carta de pluma que es una semana en la que no te apresures a tomar determinadas, siento este aspecto de los juicios, pero en este aspecto de la etiqueta que le vamos a poner a determinadas situaciones que en un primer momento quizá no vayamos a entender. Y lo veo mucho con esta carta de la Torre, en el que pueden haber sucesos o situaciones que se den esta semana en las que el primer juicio que tú tengas ante ellas sea negativo, sea de que lo veas como algo malo, algo negativo, con una visión más optimista. Y te están diciendo, en ese aspecto de la pluma, de libera esa carga quizá de creencias o de juicios que puedas tener con respecto a cómo se den determinadas situaciones, ábrete en esa expansión más mental a poder gestionar y ver la situación desde un enfoque totalmente diferente. Aquí se te pide ese compromiso contigo mismo, contigo misma, Aries, de cortar con todos esos prejuicios, con todas esas creencias más limitantes, para que puedas soltar carga y permitirte en esa libertad moverte quizá hacia algo completamente nuevo.
o verte capaz de enfocar o dirigir tu vida de una forma totalmente diferente. Exactamente igual que en las situaciones que podáis estar viviendo, que en un primer momento las sientáis como una amenaza, cuando en realidad pueden ser una gran oportunidad de abriros a algo completamente nuevo donde os vais a sentir realmente plenos y realizados. Obviamente en el momento no lo vais a sentir ni lo vais a ver así, pero si os permitís el dejar caer esa estructura más limitante de la mente que te dice de poner una etiqueta o de tener un prejuicio sobre algo, alguien o una misma situación, pues te permitirás el descubrir que en realidad era un regalo y una bendición y no era algo tan negativo. Así que fluye con las situaciones esta semana, Aries, intenta verlas, aprender a verlas en ese equilibrio entre la razón y el corazón como una bendición y no como algo desastroso, digámoslo así. Muchísimas gracias, Aries, que paséis una feliz semana. Tauro, vamos a ver qué mensajito hay para vosotros para esta semana. Tauro, nos sale la carta de la poción y nos dice, recuerda practicar el amor propio. Y mirar, es el número 24, 2 más 4 sería 6, que es la carta de los enamorados. Ese amor empieza en uno mismo, porque es el amor que reside en ti y ese amor que te des a ti, el amor que puedas dar a los demás y el amor que vayas a estar atrayendo por parte de tu entorno también, de los demás hacia ti. Así que esa poción mágica, en este aspecto incluso de esa magia de creer en ti mismo, en ti misma, independientemente de lo que puedan pensar o creer los demás. Siento que para ti es una semana en la que vaya a haber toma de decisiones, que también lo vería con la carta de los enamorados, en este aspecto de los números, que os digo, toma de decisiones que rompen con las estructuras de lo preestablecido y de lo tradicional. Y eso puede suponer que haya críticas o opiniones diferentes por parte de tu entorno al respecto de esas decisiones que tú vayas a tomar. Lo más importante es que las decisiones que tomes, Tauro, sean en conciencia con lo que tú estás sintiendo querer hacer. Es como no querer actuar cubriendo las expectativas de los demás, ni incluso tus propias expectativas, que te atrevas a decidir y actuar en todo momento sobre lo que estás sintiendo en realidad, sobre cuál es el verdadero dictado de tu corazón. Y para eso, esa poción mágica de recordar el practicar el amor propio es que te puedas priorizar y que veas lo que es positivo para ti, porque automáticamente va a ser también positivo para un todo. Así que mensajito entregado, Tauro, que paséis una feliz semana. Muchísimas gracias. Géminis, vamos a ver qué mensaje hay para vosotros esta semana. Para Géminis. Protesta. Y nos hablan de abanderar una revolución. Es el número 28, que vendría a ser, mirar, 2 más 8, el 10, la carta de la rueda de la fortuna. Mirar, Géminis, yo lo que siento con este mensaje es que no se trata que uno cuando nos hablan de abanderar una revolución, no tiene por qué ser a las malas. Puede ser de una forma inteligente. Y además siento mucho con vuestro signo en el elemento aire, que es con la palabra. Y siento el aspecto de atreveros a expresar lo que estáis sintiendo en realidad. Sobre esos vuestros valores, sobre el defender, es como manteneros firmes en vuestras convicciones. No permitáis que los miedos o lo preestablecido, los condicionamientos externos o cualquier otro factor externo a vosotros y a lo que vosotros realmente deseáis os hagan cambiar de parecer o poder vivir vuestra vida de una forma totalmente diferente. Siento mucho esta fortaleza, que además es el desafío y reto esta semana, la carta de la fuerza, de mantenernos conectados con esa inteligencia más divina, es poder enfrentar quizá
esas pruebas más espirituales donde podamos tener la tendencia a tirar la toalla y a rendirnos y de alguna forma alinearnos con lo que puede pensar todo el mundo o en la forma de vivir tu vida como lo haría todo el mundo. Pues se te pide todo lo contrario, se te pide que lideres una forma nueva en la que con este castillo aquí veo este aspecto de salir de todos esos condicionamientos, quizá del entorno más cercano, en el que os sentís como en esa represión y en ese tener que actuar de una determinada manera. Siento que hay una llamada muy grande a liberaros, pero de una forma amable, de una forma cariñosa, de una forma respetuosa, tanto para con vosotros mismos como para con los demás, pero que no dejéis de actuar sobre lo que en realidad estéis sintiendo, porque son estos cambios, este expresar esa tu verdad, ese abanderar este aspecto de revolución, de alguna manera ver un enfoque diferente al que está más preestablecido o sobre lo que ha sido inculcado quizá también a nivel más de conciencia colectiva, es lo que nos va a hacer evolucionar, que es a lo que se te está llamando, que te atrevas a expresar esa tu parte más innovadora, más creativa, más ingeniosa, porque es en esas acciones de coraje y de valentía y de fortaleza interior en la que me atrevo a expresar mi verdad y en lo que yo estoy sintiendo o a lo que me estoy sintiendo llamado, lo que genera esos cambios y esas evoluciones a nivel más mundial, a nivel de evolución, a nivel de la humanidad también. Entonces, siento que hay una llamada muy grande para ti, Géminis, a que te atrevas a ser diferente y a expresar esa tu verdad, por muy loca que parezca, que lo importante es que creas en ti, porque la magia está en creer en ti mismo, en ti misma, Géminis. Aunque todos los demás no te crean, porque aunque tú mismo no creas en ti y haya esa limitación más mental, disculpar, que desde lo racional digas, es que esto nadie lo va a entender o nadie comprenderá mi forma de vivir o mis dogmas, lo más importante es que conectes con esa sabiduría que hay en tu interior, porque tú sí sabes bien a lo que te estás sintiendo llamado y es una prueba realmente de fe que puedas desligarte o liberarte de todos esos condicionamientos de cómo tienes que vivir quizá tu vida o hacer las cosas para que puedas abrirte al mundo de una forma nueva, renovada y auténtica, que es lo que se nos está pidiendo, abrirnos a esa originalidad y a poder abrirnos a los cambios para evolucionar de una forma totalmente diferente. Y siento que en ese aspecto de protesta, de no aceptar lo preestablecido o lo tradicional como la única posibilidad, es en lo que siento que incluso vas a mover masas, que puedas convertirte en ese líder, en ese abanderar esa revolución abierto a todo lo nuevo. Así que ánimo, Géminis, porque se necesita mucho de esto en realidad, para salir de determinados convencionalismos que nos hacen esclavos de nuestros miedos y de determinadas tradiciones que ya han quedado obsoletas. Muchísimas gracias, Géminis, que paséis una feliz semana. Cáncer, vamos a ver qué mensajito hay para vosotros. Cáncer, ¿qué mensaje hay para esta semana? La torre, mirar, justamente les dicen, desconecta y relájate un rato. Y además lo siento mucho en este aspecto de alinéate con la situación que pueda estar sucediendo. En el aspecto de fluir, es no creer resistencia. Mira, ponte en la forma de la torre, de esta torre así, además lo siento también, lo veo mucho con el aspecto de la carta del colgado, ¿no? En la misma posición, para que puedas ver la situación que estás viviendo o vayas a vivir desde una perspectiva, desde un enfoque totalmente diferente. Te hablan de desconectar, de relajarte para poderte reconectar a esa tu propia esencia. Además, mirar, es el número 3 que vendría a ser, en este aspecto que os digo de los arcanos mayores, la carta de la emperatriz, donde siento que es una semana en la que te están pidiendo la prioridad eres tú.
darte todos esos cuidados, todo ese amor a ti, llenarte de todo ese descanso, esos cuidados, ese amor, ese centrarte o dirigirte o satisfacer esos deseos que puedas tú tener para luego poderlo compartir con los demás. Y lo siento mucho en un aspecto de empoderamiento, de que es una semana en la que te centres en ti para recuperar todo ese tu poder, para que descubras en realidad que toda esa magia de creer en ti mismo es porque es creer en tu propia magia, esa magia está en ti, Cáncer, para que te atrevas a llevar a cabo determinadas acciones. Quizá que no sean fáciles, decisiones que no sean para nada fáciles, pero que ya llevas mucho tiempo sintiendo que es algo que tenías que hacer y se había quedado ahí como pendiente. Era como el estar postergando lo inevitable y siento que esta semana ya las mismas situaciones te van a empujar a fluye con la situación. Compréndelo desde otro enfoque, desde otra perspectiva, porque al final todo es por un bien mayor para ti, que es en el que te empoderes y que te veas capaz de poder manifestar y crear esos tus sueños, aquello que en realidad deseas, no en lo que te estás viendo condicionado a actuar o a cómo vivir tu vida enfocado en cubrir las expectativas de los demás. Primero tienes que sentir ese amor en ti, darte esos cuidados a ti para luego poder transmitir ese amor a los demás y poder compartir y relacionarte con los demás dentro de ese equilibrio entre lo que das y lo que estás recibiendo. Porque no es justo dar todo, quedarte vacío y luego quedarnos como en el lamento y en la queja de ¿ahora qué? Bueno, pues vamos a poner remedio. Ahora me voy a cuidar a mí, me voy a dar amor a mí y luego saber cómo poder compartir esas dosis de amor para con los demás. Así que, Cáncer, siento que es una semana muy buena para ti, para que te tomes esos días de descanso o de alguna forma es como bajar el ritmo que pudieses estar llevando hasta el momento o incluso el ritmo de esas exigencias para contigo mismo, para contigo misma, porque siento que es en esos momentos de relajación, en esos momentos de desconexión y de centrarte en hacer aquello que tú deseas y con lo que tú te sientes bien, en esa conexión contigo mismo, contigo misma, con ese tu interior, en este aspecto de ir hacia adentro, donde vas a encontrar un montón de respuestas para salir para poder desconectar, nunca mejor dicho, de esas creencias o pensamientos más limitantes a los que te lleva este aspecto de la mente o de lo preestablecido que no te permite ampliar horizontes y abrirte a esa gran expansión, movimiento y evolución que es a lo que estás siendo llamado, Cáncer. Así que deseo que paséis una feliz semana. Muchísimas gracias. Leo, vamos a ver qué mensajito hay para vosotros esta semana. Para Leo. Leo, te hablan de banquete y te dicen aminora el ritmo y celebra tu vida. Y mira, es el número 29, 2 más 9 sería el 11, que para mí el 11 es la carta de la fuerza. Y lo siento mucho en el aspecto de dejar de querer conseguir las cosas o más que dejar de, es como liberarte y salir de esa creencia más limitante en la que todo lo que quieres conseguir tiene que ser a base de mucho esfuerzo y de muchos sacrificios. Sí, por supuesto, se necesita de tu implicación, que te pongas a ello, de quizá una metodología, un organizarte en los tiempos o en aquello que quieras llevar a cabo. Pero de ahí a que todo lo que quieras conseguir en la vida tenga que ser a base de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo y de privarte de vivir quizá momentos de ese ocio o de darte esos cuidados o ese amor a ti mismo o a ti misma, pues siempre hay un término medio, no hay necesidad de irse a los extremos. Bueno, pues siento que es una semana en la que te están diciendo disfruta solo del hecho de vivir y de estar vivo y de, sabéis, siento mucho este aspecto de conectar con esos vuestros sentidos para disfrutar de absolutamente todo y centraros en todo lo que tenéis y por lo que podéis estar agradecidos y no tanto quedaros en la parte más pesimista o enfocándonos en lo que no tengo o en lo que todavía no he conseguido. Es como salir de ese aspecto de exigencia extrema en el que necesito hacer mucho o esforzarme mucho o conseguir
para sentirme valorada o valorado o reconocido, incluso aprobado por parte de los demás. Así que atención a esto, porque es una semana en la que básicamente te están diciendo que menos es más, Leo. Así que aprovecha, disfruta esta semana de ese banquete o de todo aquello que te haga sentir bien, que en lo que sientas esa plenitud, te sientas totalmente realizado, porque hay una época, etapa o ciclo de tu vida en la que se termina ese aspecto de verlo todo como una carga o verlo todo, el conseguir las cosas a través de mucho dolor o de querer cubrir las expectativas de todo el mundo. Es un peso muy grande que ya se te está pidiendo que liberes y sueltes para que puedas avanzar y evolucionar de una forma mucho más armoniosa y amorosa para contigo mismo, para contigo misma, Leo. Así que suelta el querer forzar las cosas, el querer exigirte a ti en exceso, el irte a los extremos, y conecta más bien con esa tu voz interior, dejándote llevar por tu intuición y no tanto por lo que te dice la mente de esto es lo correcto, esto es lo que hay que hacer, como con muchísimas exigencias, Leo. Así que suelta ese control, libera, fluye, medita, conecta contigo, disfruta de todo lo que tienes y verás que van a llegar muchas más inspiraciones y muchas más ideas y formas en cómo poder vivir tu vida en las que tú creías hasta el momento, Leo. Que paséis una feliz semana. Muchísimas gracias. Virgo, vamos a ver qué mensajito hay para vosotros, para vosotras, Virgo, para esta semana. Mirad, os sale la carta del castillo y os dice, es el momento de la sanación, no de la guerra. El número 30, que vendría a ser la carta de la emperatriz, con ese 3 más 0, 3. Este aspecto de la emperatriz lo siento en la parte amorosa, en poder conseguir aquello que deseas, el poder manifestar o hacer realidad esos tus sueños o esos objetivos, esas metas, esos proyectos, aquello que quieres ver materializado, Virgo, que no tenga que ser desde la lucha, desde la competición, desde la comparación, porque siempre va a haber ahí este aspecto de el mejor, el peor, en la inferioridad, en la superioridad. Es como concéntrate en aquello que tú deseas ver materializado o conseguir, pero poniéndole toda esa energía y vibración de amor. Que sea el amor lo que te mueva a conseguir aquello que deseas, no este aspecto de la guerra o de los miedos, o lo siento mucho como en la rivalidad, en las hostilidades y en los conflictos con los demás, en este aspecto de la fuerza, de cómo querer ejercer el poder de una forma no muy beneficiosa para todas las partes implicadas, porque al final siento mucho esa carta del 5 de espadas que nos habla de que es una carta en la que al final, aunque salieses vencedor o vencedora y consiguieses aquello que deseases, no lo ibas a sentir como tal. Es como no ibas a sentir esa satisfacción de lo logrado, porque es como que si quizás se ha pagado un precio muy caro para el poder lograr aquello que uno desea. Entonces es que consigas hacer como ese balance de en realidad cuál es la forma en cómo tú quieres sentirte tanto en el proceso como al final cuando ya hayas conseguido aquello que deseas, para que pueda ser desde el amor, desde ese creer en ti, porque al final ese aspecto de competitividad o de hostilidad o de comparación, lo único que denota es una falta de seguridad en uno mismo. Es no creer en ti o en verte capaz de poder llevar a cabo algo o poder ver materializado un objetivo, y eso me hace dirigirme a ello, quererlo conquistar o conseguir desde la fuerza, desde forzarme a mí, desde forzar a los demás, desde entrar en esas hostilidades y esas luchas que al final no te van a llevar a ninguna parte. Así que siento mucho este aspecto, Virgo, de que es una semana en la que también estaba viendo mucho este aspecto de este tono de cabello, que te puedas abrir a lo diferente, que abras tu mente a lo opuesto, en ese aspecto de integración del opuesto a esas creencias o, disculpar, a eso que tú crees en cómo tienen que ser las cosas. Es como que aprendas a
conocerte a ti y en ese aspecto evolutivo darte la oportunidad de descubrir que hay una forma mucho más amorosa, que es de lo que nos hablaría la emperatriz, en cómo poder conseguir aquello que deseas, cómo poder ver materializados todos esos tus sueños. Así que cree en lo posible de que se pueda haber manifestado en el momento en que empieces a creer en ti y en esa tu magia. Virgo, muchísimas gracias y que paséis una feliz semana. Libra, vamos a ver qué mensajito hay para vosotros esta semana, Libra. Flores. Sé sincera contigo misma, sé sincero contigo mismo. Mirar, Libra, yo siento mucho, además con la carta con el número 17 que nos hablaría de la carta de la estrella, no sé por qué siento que hay una llamada muy grande a que os atreváis a ser sinceros con vosotros mismos, ya independientemente de lo que queráis expresar o compartir con otras personas. Por ejemplo, si sentís que habéis tomado una decisión en la que no se ha conseguido aquello que esperabais, pues no pasa nada por reconocer que no es me equivoqué, porque nunca hay error, siempre conlleva un aprendizaje y una enseñanza esa decisión o esa situación que se haya podido vivir. Pero sí que no te creas tus propias mentiras. Es como no sabotearte o boicotearte al punto de quizá estar continuando a mantenerte en determinadas situaciones o creencias o actitudes en las que sientas que como ya no hay más opciones o como ya me he adelantado o actué por algún tipo de impulso, o sí, porque es que siento mucho este aspecto de no daros como esa segunda oportunidad a vosotros mismos diciendo, bueno, yo tomé esta decisión o actué de esta determinada manera porque en el momento así lo sentí. Si fue porque me vi movida o condicionada por una creencia limitante o por un recuerdo del pasado o por una herida que todavía no es sanado o integrado, pues no pasa nada. Date la oportunidad de continuar. Ahora, habiendo aprendido de esa situación y a dónde te ha llevado esa decisión o esa actitud, poderla cambiar para permitirte abrirte a una forma nueva o a una nueva etapa, un nuevo ciclo en tu vida. Y es de lo que se trata también ese mismo proceso evolutivo de nosotros. Así que siento mucho que el mensaje para vosotros, Libra, es que no os castiguéis ni seáis como tan exigentes para con vosotros mismos al punto de sentir que hay algo del pasado, que alguna decisión que he tomado no me ha llevado a donde yo esperaba y que ahora me sienta como un perdedor o como una perdedora, en ese aspecto como más frustrado, más frustrada, sintiendo que ya no hay más oportunidades para mí. La carta de la estrella te habla de que hay siempre ese poder comenzar de nuevo. Así que intenta fluir con esas emociones, en esa mejor y mayor gestión de tus emociones, para encontrar toda esa sabiduría que hay en tu interior, para que puedas sacar todo ese gran potencial y abrirte a esa nueva forma o una nueva oportunidad o el poder comenzar nuevamente para poder avanzar y evolucionar sobre aquello que quieres. Mira esta cara positiva de absolutamente todo en la vida. Esa situación fue perfecta para mostrarte algo. Una vez tú hayas aprendido, integrado esa enseñanza, ese aprendizaje, se trata de continuar, de seguir avanzando. Así que mucho ánimo, Libra, porque no hay errores, todo es perfecto. Así que sería una lástima no el hecho de poder caer o el poder equivocarse, sino el quedarse ahí en el suelo y no levantarse para volverlo a intentar. Eso es. Libra, muchísimas gracias, que paséis una feliz semana. Escorpio, vamos a ver. Escorpio, ¿qué mensajito hay para vosotros esta semana? Os sale la carta de la princesa que te dice, puedes ser tu propio caballero. Y con este número 1 es ese aspecto de la carta del mago. Así que, Escorpio,
depende única y exclusivamente de vosotros, de vosotras. Y vosotros me vais a decir, sí, claro, esta situación que estoy viviendo la he escogido yo. Bueno, pues a lo mejor la situación en sí misma no la has escogido, pero si está ahí es porque algo viene a mostrarte. Y es lo que os he comentado con la energía más general. Para vosotros es este mensaje de el poder lo tienes tú. El poder que tú le des a la situación y en la forma en cómo tú gestiones la situación. La situación en sí misma va a venir dada, que de alguna manera si empezamos a rascar y a irnos en profundidad, esa situación tú la has atraído de una u otra manera, quizá de forma inconsciente, Escorpio, y está ahí para mostrarte algo o para algo que te vaya a llevar al extremo para que consigas soltar y liberar o cortar con algo que no es beneficioso para ti. Entonces se trata de que puedas comprender que ese mago que yo veo aquí, ese caballero, esta espada, esas decisiones y esas acciones dependen de ti. Entonces es como no te centres tanto en el suceso en sí mismo, sino en preguntarte para qué está esa situación en tu vida o esa persona o esa circunstancia. Y que entiendas que con una mayor y mejor gestión y equilibrio en tus emociones vas a poder superar y evolucionar y sobrepasar la situación de una forma mucho más fácil de lo que tú puedas quizá incluso ni imaginar. Porque hay quizá una falta de creer en ti y de creer en que, ¿sabéis? Es que siento mucho este aspecto de que os podáis dejar como invadir por la misma situación, quizá en ese aspecto de las mismas emociones. También vosotros sois un signo de agua y puede que os podáis sentir como ahogados por las mismas emociones que os hagan sentir esas situaciones que puedan estar aconteciendo. Pero en realidad tienes la capacidad de salir airoso de esa situación. Por eso digo, el poder lo tienes tú. Va a depender de tu actitud en cómo quieras gestionar o desde el enfoque que quieras ver y comprender la situación, de la forma en cómo lo vas a vivir, porque pasar va a pasar, desde luego. Así que, Escorpio, se trata de que puedas vivirlo de una mejor forma, de una forma más fluida, no en ese aspecto de la fuerza o de la lucha o de la hostilidad o entrando en ese conflicto incluso para contigo mismo, para contigo misma, Escorpio. Muchísimas gracias y que paséis una feliz semana. Sagitario, ¿qué mensajito hay para vosotros? Para vosotras, Sagitario. Escapista, regresa a ti misma, regresa a ti mismo. Es el número 32. 3 más 2 es el 5, que vendría a ser en el arcano mayor el sumo sacerdote. Y yo siento, Sagitario, que te están diciendo que te alinees con esa tu verdad, que puedas vivir, actuar, decidir, resolver, avanzar y evolucionar totalmente alineado con esa tu verdad, en esa plena coherencia entre lo que sientes, lo que piensas, lo que dices y lo que finalmente haces. Porque en esta escapista, en este aspecto, actitud de escapismo, es querer o negar una realidad o negarte a ti mismo o a ti misma lo que tú estás deseando, lo que tú piensas con respecto a alguna situación. Se te está pidiendo que dejes caer como esa pesada carga en lo que son esas creencias, en ese aspecto de esos condicionamientos de quizá qué van a pensar los demás, o en el no verte capaz, o que incluso estés dibujando de colores una situación que para nada, o de colores, a ver, ¿cómo os digo? Sagitario. Siento mucho este aspecto de autoengaño y de que os estáis boicoteando a vosotros mismos, pero en el punto de un engaño de no querer aceptar determinadas situaciones en vuestra vida que ya están destinadas a caerse, a que sea de una forma totalmente diferente, a dejar caer ese peso de las creencias más limitantes para que os permitáis ser libres. Es como estáis sabéis, como tapándoos los ojos de forma consciente de no quiero ver. Y así, si no miro hacia allí, pues es como que no lo he visto. Y así pues engaño al universo. Y te engañas a ti mismo y te engañas a ti misma.
y sigues viviendo como en una mentira. Es como, sabéis, siento mucho un aspecto de que os estáis contando una historia a vosotros mismos como para quereros convencer de algo donde vosotros, si conectáis con esa verdad y con vuestro interior, sabéis positivamente que no es así y que no es lo que estáis sintiendo o que no es lo que estáis deseando querer hacer. Pero hay aquí una estructura de creencias muy limitantes, muy rígidas, muy arraigadas, que te meten como en ese conflicto de no, 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 no. Esto es lo correcto, esto es lo tradicional, o esto es lo preestablecido, o esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que toca, esto es lo que hay. Pero, ¿y qué estás sintiendo, Sagitario? En lo más profundo de ti, aunque no lo expreses ni lo compartas con los demás, tú, solo, sola, para contigo mismo, para contigo misma, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué es lo que tú en realidad estás viendo de esta situación? Y atrévete a expresarlo en voz alta. Te digo, aunque no se lo digas a nadie, aunque no haya nadie para recibir ese mensaje, atrévete a expresarlo en voz alta. Escúchate diciendo esa verdad sobre esa situación. Porque en el momento en que te atrevas a expresarlo en voz alta es como ahí ya vas a sentir ese no tengo escapatoria. Es como ya el acceder a continuar en ese engaño a ti mismo, a ti misma, va a ser de una forma consciente que siento va a pesar mucho y va a ser que haga, va a ser lo que haga que se caiga o sí, se destruya o sí, se termine lo que ya hace mucho tiempo que te están avisando que ya está, que ya se ha terminado. Porque es que siento que te estás contando un cuento que no es. Te estás contando algo que no es, porque siento que es como querer poner paños calientes, como querer aliviar en esa justificación, querer justificar, no, es que esto es por esto, o a personas que estén implicadas en las situaciones, estando justificando quizá actuaciones que atentan contra vuestra propia dignidad. Así que atención a eso, Sagitario. Espero que paséis una feliz semana. Muchísimas gracias. Capricornio, vamos a ver cuál es el mensajito para vosotros, para vosotras. Tormenta. Todo huracán llega a su fin. Y mirar, el número 44, que vería esa carta de la justicia con ese número 8, en el poder mantener ese equilibrio. Y ese equilibrio lo siento entre la razón y el corazón y ese balance y ese equilibrio en esa fluidez ante cualquier situación que pueda estar dándose. Por muy catastrófico, digámoslo así, o caótico que pueda suponer alguna situación que pueda acontecer esta semana, Capricornio, es enfocarte en este aspecto más optimista que veía aquí con la carta del Sol, en el que todo huracán llega a su fin. Esta situación también va a pasar y esta situación viene a mostrarme algo. Y quizá es que te puedas comprometer con esa tu verdad y con determinada toma de decisiones que vayan a ser muy importantes pero nada fáciles para ti, pero que la misma situación te va a empujar a esa toma de decisión. Y aunque tú en el momento lo sientas como una amenaza, es como los he comentado al principio en la energía, es una gran oportunidad de liberarte de un gran peso y de poderte abrir en esa evolución y cambio a un ciclo, a una etapa, a momentos muchísimo mejores para ti. Así que es como céntrate en la parte positiva, bella, de amor, de aprendizaje, de enseñanza que viene a traer esa situación que en un primer momento siento no vas a entender desde lo racional, desde lo lógico, que te puede descolocar y en lo que sientas, madre mía, echándome las manos a la cabeza, ¿esto cómo lo voy a gestionar ahora? Puedes con ello, puedes hacer frente a la situación, pero se trata de que no quieras coger ese control o forzar las cosas o forzarte a ti mismo, sino que más bien fluyas con el mismo proceso. Capricornio, deseo que paséis una feliz semana. Muchísimas gracias. Acuario, ¿qué mensajito hay para vosotros, para vosotras?
Acuario, el trono, tu potencial es infinito. Yo pienso que fue la semana pasada, en la lectura vuestra de la semana pasada, que me venía mucho el aspecto de el rey de la fiesta o la reina de la fiesta, como en ese protagonismo, pero en el aspecto de empoderamiento. Bueno, pues mira, con esta carta de la fuerza aquí como desafío y reto, siento que ya esta semana viene algún tipo de honores, algún tipo de proclamación o manifestación o agradecimiento, algo que se va a ver materializado como resultado muy positivo para vosotros, Acuario, tras muchas pruebas que se hayan tenido que pasar anteriormente. Es como algún tipo de decisión que hayáis tenido que tomar, que haya sido difícil tomar esa decisión, porque no haya sido fácil o porque había que soltar. Es que en vosotros siento que ya esta carta de la torre ya se queda muy en el pasado. Es como ya estar en este aspecto, en esa transición en la que ya me encuentro en la carta del mundo, donde reconozco y me doy cuenta o veo también ese reconocimiento por parte de los demás de que fue la decisión correcta y de que todo lo que viví anteriormente mereció la pena porque me ha llevado a ese aprendizaje, esa enseñanza, a esa gran sabiduría. Porque mirar, el 4 más el 5 con ese número 45 es la carta del ermitaño. Y el ermitaño no es solo obtener un conocimiento teórico. El ermitaño obtiene una sabiduría a través de integrar esos conocimientos más teóricos en la vivencia en sí misma, en vivir esa experiencia. Bueno, pues siento que tras muchas situaciones y experiencias vividas de mayor dificultad o en las que os hayáis encontrado en un gran conflicto, incluso a nivel emocional, para con vosotros mismos, con miles de dudas de lo hago, no lo hago, decido, no decido, me atrevo, no me atrevo, pues que al final, por mucho que haya costado, esa, digamos, elección desde esa alineación con tu verdad, con lo que tú estás sintiendo, con al haber escuchado esa tu voz interior, en esa conexión con ese tu maestro interior que vendría a ser esa carta del ermitaño, es cuando vienen todos los resultados. Así que siento mucho avance, siento cambios realmente muy positivos para vosotros esta semana, Acuario, pero os digo, gracias a las decisiones quizá de mayor dificultad que se han tomado anteriormente. Muchísimas gracias, Acuario. Disfrutar de ese momento de trono, de éxito y triunfo de aquello que queríais. Y Piscis, vamos a ver qué mensajito hay para vosotros esta semana. Para Piscis. Biblioteca. Toma el control de tu propio relato. Mirar, estaba viendo mucho cuando estaba barajando vuestra carta, estaba viendo mucho en esta carta de Géminis, esta figura de este brazo alzado en acción y sentía mucho este aspecto de no nos pararán, no podrán conmigo, pero lo he sentido mucho en que ese enemigo, digámoslo así, erais vosotros mismos. Es decir, vuestros propios miedos, esas creencias, esos condicionamientos, esos recuerdos del pasado, todo este aspecto, sí, de boicot o sabotaje que pudieseis hacer para con vosotros mismos en el aspecto de la mente. Y aquí, en este punto de la carta de biblioteca que te dice toma el control de tu propio relato, ¿qué es lo que te estás contando? ¿Qué es lo que te estás diciendo a ti mismo, a ti misma? Porque aquí con estos hilos siento esa manipulación por parte de, o bien, información que pueda venirte por parte del entorno, como en tu propia mente, por temas de recuerdos o de situaciones vividas en el pasado, que mira, otra vez va a volver a pasar, otra vez, en fin, siento mucho este aspecto del drama y de ponernos en lo peor de esa situación, pero que en realidad te están diciendo que el desafío y el reto es la carta de la fuerza, es en ese mantener el control, en ese empoderamiento y fortaleza, pero no en lo externo, no en lo físico, esa fortaleza interior que incluye esa fortaleza mental,
que puedas mantener ese equilibrio en tus emociones, porque es esa mejor y mayor gestión en tus emociones y en la actitud que pongas con las situaciones que puedas estar viviendo lo que va a marcar la diferencia. Así que se te pide que de alguna forma es como hazte responsable de tus pensamientos, hazte responsable de lo que estás vibrando y en lo que estás atrayendo y estás viendo manifestado. Porque de nada sirve quedarnos como apuntando con el dedo a lo externo o a los demás y no hacernos cargo de la parte que nos corresponde a nosotros de forma individual. Es como nadie tiene la obligación de venir a cumplirte tus deseos o que se hagan realidad tus sueños. Tú tienes ese gran potencial infinito para poder manifestar aquello que te propongas. Pero ¿desde qué vibración, desde qué energía estás queriendo manifestar? Porque es justamente lo que vas a estar atrayendo. Y siento mucho este aspecto de que te puedas estar dejando condicionar quizá por esas creencias o esas tradiciones o sí, esos dogmas quizá más preestablecidos o bien de conciencia más colectiva o sobre lo que dice un manual en cómo tengo que vivir mi vida o en cómo tienen que ser las cosas. Y te están pidiendo que te acerques más a ese sentir, a tus emociones, qué es lo que te están diciendo. Porque siento aquí un conflicto, como una dualidad entre lo que debe ser y en lo que yo siento querer en cómo sea, en lo que debo hacer y en lo que quiero hacer en realidad. Y te están pidiendo que conectes más con cuál es ese tu sentir, para dejar de ser una marioneta de pues, esas creencias o esos recuerdos o de esos dogmas quizá o valores más preestablecidos por parte quizá de la conciencia más colectiva que te dicen que tienes que actuar de una determinada manera. Y además, mirar, el número 22 es la carta del loco, es atrévete a dar ese salto de fe, atrévete a ser diferente, aunque todo el mundo te llame loco, aunque nadie te comprenda, atrévete a soltar esa pesada carga de estar cubriendo esas expectativas de los demás o querer obtener la aprobación o reconocimiento por parte de los demás y empieza a ser fiel, honesta y leal contigo mismo, contigo misma. Toma tú el control de tu propio relato porque tú eres quien va a escribir tu propia historia, tú eres quien crea ese tu propio futuro. Así que atrévete a ser libre y dar ese salto a lo nuevo, a lo desconocido, soltarte de todas esas cadenas. Piscis. Deseo que paséis una feliz semana. Muchísimas gracias, Piscis. Y ahora vamos a sacar, como hacemos todas las semanas, un mensajito para todos de este oráculo de la consciencia. Y luego leemos el mensajito también. Para esta semana, ¿qué mensajito hay para todos? Semana que va del 13 al 19 de mayo de 2024. Y ahí se ha girado. Y nos dice, no ocupéis la mente con necedades y no malgastéis el tiempo en cosas vanas. Y esto es, y además este aspecto de la mente y con este reloj de arena es que ya ha llegado el momento de dejar caer unas estructuras mentales sobre unas creencias muy limitantes que no os van a hacer evolucionar. Así que vamos a ver el mensajito que nos da el librito, como hacemos siempre, que nos va a dar más información, pero al final es que le demos importancia a lo que realmente lo tiene y que no perdamos el tiempo, pues no es perder el tiempo tampoco en realidad, pero bueno, es no quedarnos ahí postergando el poder materializar una mejor realidad que está en nuestras manos, el poderlo, como os dije antes, ese aspecto de la actitud. Mirad, no ocupéis la mente con necedades y no malgastéis el tiempo en cosas vanas, escrito, dicho por Buda. Cada cosa que hagas que no aporte un valor esencial a tu vida es tiempo malgastado. Realmente aquello que te suma y te hace mejor debería ocupar la casi totalidad de tu tiempo. Estás malgastando tu tiempo y no lo podrás recuperar. Reduce lo máximo posible hábitos, personas, entornos y actitudes banales. Céntrate en cosas que aporten valor a tu vida. Y ya nos lo decían con la carta del sol
en lo que no estábamos viendo, que nos centrásemos en dar luz, brillo, color, alegría, amor, plenitud, conciencia a nuestra vida, permitiéndonos soltar y dejar que se caiga todo aquello que pues ya ha hecho el ciclo que tenía que hacer en nuestra vida, el papel, el rol, la función, y ahora es momento de pasar a otra cosa, de cambiar de ciclo, de etapa en nuestra vida. Así que mensajito entregado para todos, deseo que paséis una feliz semana, muchísimas gracias y hasta la próxima.